En el pueblo de San Gregorio, un lugar detenido en el tiempo donde todos se conocían pero nadie se comprendía de verdad, vivía don Aurelio, un anciano de aspecto frágil, cabello blanco y desordenado, rostro surcado por arrugas profundas que parecían mapas de una vida demasiado larga y demasiado silenciosa, un hombre al que todos veían pasar cada mañana con la cabeza gacha, vestido siempre con la misma chaqueta gastada, los mismos pantalones remendados y unos zapatos viejos que parecían a punto de deshacerse en cada paso, y nadie recordaba cuándo había llegado al pueblo ni de dónde venía, porque don Aurelio no hablaba, no explicaba, no se defendía, simplemente existía, como una sombra lenta que atravesaba la plaza central mientras las miradas de los vecinos se clavaban en su espalda con desprecio, burla o indiferencia, y así, día tras día, el anciano se convirtió en parte del paisaje, en un elemento incómodo pero habitual, alguien a quien se podía ignorar sin culpa, alguien de quien se podía reír sin consecuencias, porque en San Gregorio se había instalado la idea de que don Aurelio no valía nada, que era un estorbo, un viejo inútil que no aportaba nada al pueblo, un peso muerto que solo ocupaba espacio y consumía aire, y esa idea se repetía tanto que terminó por convertirse en verdad para todos, excepto para él, que cada mañana se levantaba antes del amanecer en su pequeña casa al borde del pueblo, una vivienda humilde, casi en ruinas, con paredes agrietadas y ventanas que apenas cerraban bien, donde el frío se colaba en invierno y el silencio pesaba como una losa, y allí, en soledad absoluta, don Aurelio preparaba su café con manos temblorosas. Se sentaba frente a una mesa vieja llena de marcas del tiempo y miraba durante largos minutos un pequeño maletín de cuero oscuro, gastado y pesado, que nunca dejaba fuera de su vista. Un maletín que parecía no tener ningún valor para los demás pero que para él era lo único verdaderamente importante, y nadie en el pueblo sabía qué contenía, ni por qué lo llevaba siempre consigo, ni por qué a veces lo apretaba contra su pecho como si fuera un tesoro o un recuerdo demasiado doloroso, y cuando salía de casa, caminaba lentamente hasta la plaza, soportando comentarios crueles, risas ahogadas y miradas de desprecio, escuchando frases como ahí va el viejo loco, seguro que no tiene ni para comer, deberían llevarlo a un asilo, palabras que flotaban en el aire sin que nadie se hiciera responsable de ellas, y don Aurelio seguía caminando sin responder, sin mirar atrás, porque había aprendido hace mucho tiempo que explicar su historia no cambiaría nada, que la gente solo ve lo que quiere ver, y en San Gregorio nadie quería ver más allá de la ropa vieja y el andar cansado, y así pasaron los meses y los años, hasta que el anciano se convirtió en objeto de burlas más abiertas, los niños lo señalaban, algunos comerciantes le negaban la entrada a sus tiendas por miedo a que robara. Aunque jamás se le había visto cometer delito alguno, y en más de una ocasión fue acusado injustamente de cosas que no había hecho, siempre sin pruebas, siempre por su apariencia, y la humillación se acumulaba como capas invisibles sobre su espalda, mientras él seguía guardando silencio, porque el silencio era su refugio, su forma de resistir, y en medio de ese desprecio generalizado, apareció Mateo, un joven repartidor que había llegado al pueblo buscando trabajo, alguien que no conocía la historia inventada de don Aurelio, alguien que no había aprendido aún a despreciarlo, y fue Mateo quien un día, al ver al anciano sentado solo en un banco de la plaza, le ofreció un saludo sincero, una sonrisa simple, un buenos días que rompió años de indiferencia, y don Aurelio levantó la mirada sorprendido, como si no recordara cómo se sentía ser tratado como un ser humano, y ese pequeño gesto, tan insignificante para cualquiera, fue el primer hilo que empezó a deshacer la historia que el pueblo había tejido alrededor del anciano, porque Mateo comenzó a hablar con él, a escucharlo, a sentarse a su lado sin juzgarlo, y poco a poco descubrió que detrás de aquel silencio había una inteligencia profunda, una mirada lúcida, una sabiduría que no se aprende en libros, y mientras el pueblo seguía riéndose, Mateo comenzó a llevarle comida, a ayudarlo con pequeños encargos, a preocuparse por su salud, y don Aurelio aceptaba la ayuda con humildad,
sin contar nada de su pasado, sin explicar por qué vivía así, sin mencionar jamás el maletín que siempre llevaba consigo, y el joven no insistía, porque entendía que algunas historias necesitan tiempo, y así, mientras el desprecio del pueblo crecía, también crecía una relación silenciosa basada en el respeto. Y nadie imaginaba que esa relación sería el detonante de una verdad capaz de sacudir los cimientos de San Gregorio, porque lo que nadie sabía, lo que nadie sospechaba, era que don Aurelio no siempre había sido ese anciano pobre y solitario, que antes de llegar al pueblo había vivido una vida marcada por decisiones difíciles, sacrificios invisibles y promesas cumplidas en silencio, que había conocido la riqueza y el poder, pero también la traición, la pérdida y el dolor, y que cada arruga de su rostro escondía una historia que el pueblo jamás se había molestado en conocer. Y mientras los vecinos seguían viéndolo como un estorbo, don Aurelio observaba todo con calma, guardando secretos que algún día saldrían a la luz, no por venganza, no por orgullo, sino porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de manifestarse. Y en ese pueblo donde todos creían saberlo todo, nadie estaba preparado para descubrir quién era realmente el anciano al que habían despreciado durante tanto tiempo. Con el paso de las semanas, la presencia de don Aurelio en San Gregorio comenzó a generar una incomodidad más visible, como si el pueblo entero hubiera decidido que ya no bastaba con ignorarlo, como si ahora necesitara empujarlo un poco más hacia el margen, hacerlo sentir aún más pequeño, más inútil, más fuera de lugar, y fue entonces cuando las burlas se transformaron en desprecio abierto, cuando los murmullos se convirtieron en acusaciones y las miradas en gestos claros de rechazo, porque en la mente colectiva del pueblo se había instalado una narrativa peligrosa, la de que aquel anciano silencioso no solo era pobre, sino también sospechoso, alguien de quien había que cuidarse, alguien que no encajaba, y así, una mañana cualquiera, cuando don Aurelio entró en la pequeña tienda de comestibles para comprar pan, el dueño lo miró de arriba abajo y le dijo que saliera, que no quería problemas, que no quería viejos vagabundos espantando a los clientes, y el anciano, sin decir una palabra, dejó el pan sobre el mostrador y salió con la cabeza baja, mientras algunas personas presentes observaban la escena sin intervenir, convencidas de que aquello era normal, de que así debían tratarse las cosas, y Mateo, que se enteró más tarde, sintió una mezcla de rabia y vergüenza, pero cuando fue a hablar con don Aurelio, este solo sonrió levemente, como si ya hubiera aceptado que el mundo funcionaba así, como si llevar décadas soportando injusticias lo hubiera vacunado contra el dolor inmediato, aunque por dentro, cada humillación se sumaba a una carga que llevaba demasiado tiempo sosteniendo en silencio, y el pueblo siguió avanzando por ese camino oscuro, porque poco después comenzaron a desaparecer pequeñas cosas, una bicicleta vieja, unas herramientas, una caja de fruta del mercado, y sin pruebas, sin testigos, sin razón alguna, muchos señalaron a don Aurelio, porque era fácil, porque era cómodo, porque nadie saldría a defenderlo, y así llegaron los rumores, las miradas acusadoras, los cuchicheos al pasar, y una tarde incluso apareció la policía en su casa, una visita fría, incómoda, en la que revisaron sus pocas pertenencias mientras él observaba en silencio, con las manos apoyadas sobre la mesa, protegiendo instintivamente aquel maletín viejo que nunca se separaba de su lado, y aunque no encontraron nada, aunque no hubo cargos ni disculpas, la imagen quedó grabada en la mente del pueblo, don Aurelio como posible culpable, como problema latente, como alguien a quien vigilar, y Mateo fue el único que se atrevió a decir en voz alta que aquello era injusto, que no había pruebas, que no podían tratar así a un hombre solo por su apariencia, pero sus palabras se perdieron en un mar de indiferencia, porque en San Gregorio ya habían decidido quién era don Aurelio, y cambiar de opinión habría significado aceptar que se habían equivocado durante años. Y eso era demasiado para muchos. Mientras tanto, el anciano continuaba con su rutina. Levantándose temprano, caminando despacio, sentándose en el mismo banco de la plaza, observando la vida pasar como si ya no formara parte de ella, y a veces, cuando Mateo se sentaba a su lado,
Don Aurelio hablaba un poco más, no de su pasado directamente, sino de ideas, de valores, de la dignidad humana, de cómo el dinero puede corromper o salvar dependiendo de quien lo tenga. Frases sueltas que el joven escuchaba con atención, sin darse cuenta de que estaba recibiendo lecciones de alguien que había vivido más de lo que aparentaba, y en esas conversaciones silenciosas comenzaron a aparecer pequeños indicios, detalles que no encajaban con la imagen de un anciano pobre y sin recursos, referencias vagas a decisiones empresariales, a contratos, a nombres de ciudades lejanas, a tiempos en los que don Aurelio había tenido que elegir entre el éxito personal y el bienestar de otros. Y cuando Mateo preguntaba con curiosidad, el anciano desviaba la mirada y cambiaba de tema, como si abrir esa puerta pudiera desatar algo que llevaba demasiado tiempo contenido, y el pueblo, ajeno a todo esto, continuaba su vida con normalidad hasta que la situación de Mateo comenzó a empeorar, porque el joven repartidor, que trabajaba de sol a sol para sobrevivir, empezó a perder clientes, su camión necesitaba reparaciones que no podía pagar. Las deudas se acumulaban y la desesperación comenzaba a apoderarse de él, y fue en ese contexto cuando el contraste se hizo más cruel, porque mientras el pueblo seguía humillando a don Aurelio por su pobreza aparente, el único que lo trataba con respeto estaba a punto de perderlo todo, y una noche, sentado en la pequeña cocina del anciano, Mateo confesó su miedo, su cansancio, su sensación de estar luchando solo contra un sistema que no perdona a los débiles, y don Aurelio lo escuchó en silencio, con una atención profunda, con una mirada que mezclaba tristeza y determinación, y cuando el joven terminó de hablar, el anciano se levantó. Lentamente, tomó su maletín y lo colocó sobre la mesa, sin abrirlo, sin mostrar su contenido, pero ese gesto, simple y solemne, hizo que Mateo sintiera que algo importante estaba a punto de suceder, aunque aún no podía imaginar hasta qué punto ese maletín contenía no solo documentos y dinero, sino la verdad completa de una vida sacrificada, una verdad que, cuando saliera a la luz, obligaría a San Gregorio a enfrentarse a su propia crueldad, porque el desprecio nunca es gratuito, siempre deja cicatrices, y el pueblo estaba a punto de descubrir que había herido profundamente al hombre equivocado. La mañana en que todo empezó a cambiar en San Gregorio amaneció gris, con un cielo bajo y pesado que parecía anticipar lo que estaba por ocurrir, porque esa fue la mañana en que el camión de Mateo finalmente se detuvo para no volver a arrancar, una avería definitiva, el golpe final a meses de lucha silenciosa. Y el joven repartidor se quedó parado al borde de la carretera con las manos en la cabeza, mirando un vehículo que había sido su único medio de vida, su esperanza, su dignidad, y mientras otros pasaban de largo sin detenerse, algunos incluso murmurando qué era lo que le pasaba por no tener contactos ni dinero, Mateo comprendió que estaba completamente solo, y ese mismo día, con el rostro cansado y la voz quebrada, acudió al banco del pueblo para pedir un pequeño crédito que le permitiera reparar el camión y seguir trabajando, pero allí, detrás del mostrador, recibió la misma mirada fría que tantas veces había visto dirigida a don Aurelio, una mirada que evaluaba no a la persona, sino a su apariencia, a su ropa sencilla, a sus manos gastadas, y la respuesta fue rápida y humillante: no había garantías, no había avales, no había confianza. Y Mateo salió del banco con la sensación de haber sido expulsado del sistema, de haber sido catalogado como prescindible, y fue entonces cuando recordó las palabras del anciano, aquellas frases sueltas sobre dignidad, sobre decisiones difíciles, sobre cómo el verdadero valor no siempre se muestra a simple vista, y sin saber muy bien por qué, caminó hasta la casa de don Aurelio, donde lo encontró sentado frente a la mesa, con el maletín viejo apoyado sobre sus rodillas, como si hubiera estado esperando ese momento, y cuando Mateo le contó lo sucedido, el anciano no se mostró sorprendido, no hizo preguntas, simplemente cerró los ojos durante unos segundos, respiró hondo y se levantó con una determinación que contrastaba con su fragilidad aparente, y sin decir nada, tomó el maletín y le indicó al joven que lo acompañara, porque había llegado la hora de hacer algo que había postergado durante demasiado tiempo, y así, juntos, caminaron lentamente hacia el banco de San Gregorio,
Bajo la mirada curiosa de los vecinos que no podían creer lo que veían, el viejo inútil y el repartidor fracasado entrando al lugar donde tantas veces habían sido rechazados, y cuando don Aurelio se acercó al mostrador, el mismo empleado que días antes había negado el crédito a Mateo lo miró con evidente fastidio, pero esa expresión cambió cuando el anciano abrió el maletín y colocó sobre la mesa una serie de documentos perfectamente ordenados, escrituras, certificados, contratos antiguos, extractos bancarios, papeles con sellos oficiales de otras ciudades, otros países incluso, y el silencio se apoderó del lugar, porque aquellos documentos no pertenecían a un pobre anciano abandonado, sino a alguien que había manejado cifras que superaban la economía de todo el pueblo, alguien que había sido socio fundador de empresas, inversor silencioso de proyectos sociales, benefactor anónimo de hospitales y escuelas, y mientras el empleado revisaba los papeles con manos temblorosas, llamando a su superior y a su vez al director regional, la noticia comenzó a correr como un susurro eléctrico por San Gregorio, la gente se agolpó frente al banco, los mismos que se habían reído, los mismos que lo habían acusado. Ahora observaban con incredulidad al anciano al que habían despreciado durante años, y don Aurelio permanecía de pie, erguido, con una calma imperturbable, como si aquel momento no fuera una revelación sino simplemente el cumplimiento de algo inevitable, y cuando finalmente el director del banco apareció, confirmando la autenticidad de los documentos, ofreciendo disculpas apresuradas y un trato preferencial, don Aurelio levantó la mano y habló por primera vez con una voz firme y clara, diciendo que no estaba allí para humillarlos ni para reclamar respeto, que solo quería que Mateo recuperara su camión y pudiera seguir trabajando, porque el trabajo digno era lo único que mantenía viva a una persona, y esas palabras, simples pero contundentes, cayeron como un golpe directo en la conciencia de todos los presentes, porque en ese instante comprendieron que habían juzgado a un hombre por su aspecto, que habían confundido silencio con debilidad, humildad con miseria, y mientras el banco aprobaba de inmediato la ayuda necesaria, garantizada con los recursos de don Aurelio, el pueblo entero empezaba a darse cuenta de que algo mucho más grande que un camión se había roto, que la imagen cómoda que tenían del anciano ya no podía sostenerse, y sin embargo, lo más duro estaba aún por venir, porque esa revelación no traería alivio inmediato, sino una lenta y dolorosa confrontación con la culpa colectiva, con la pregunta inevitable que comenzaba a resonar en cada mente, ¿cómo había sido posible despreciar durante tanto tiempo a alguien capaz de tanto? Y mientras don Aurelio y Mateo salían del banco bajo un silencio absoluto, sin aplausos ni celebraciones, solo miradas bajas y rostros tensos, San Gregorio daba el primer paso hacia una verdad que ya no podía ocultarse, una verdad que cambiaría para siempre la manera en que ese pueblo se miraba a sí mismo. Después de aquel día en el banco, San Gregorio ya no volvió a ser el mismo, porque aunque la vida del pueblo continuó con su rutina aparente, algo se había quebrado en el fondo, una grieta invisible pero profunda que empezó a recorrer cada conversación, cada mirada, cada gesto cotidiano, y la gente comenzó a evitar a don Aurelio, no por desprecio esta vez, sino por vergüenza, porque enfrentarlo significaba enfrentarse a sus propios actos, a las risas, a las acusaciones injustas, a las humillaciones que durante años habían considerado normales, y ahora, sabiendo quién era realmente aquel anciano silencioso, el peso de la culpa se volvía insoportable, y así, los mismos comerciantes que antes le negaban la entrada ahora lo saludaban con sonrisas forzadas, ofreciéndole ayuda, descuentos, favores, palabras amables que sonaban vacías, porque don Aurelio las recibía con la misma calma distante de siempre, sin reproches, sin entusiasmo, como si ya supiera que el respeto nacido del interés nunca es verdadero, y Mateo, por su parte, volvió a trabajar gracias a la ayuda recibida, pero su alegría estaba teñida de una tristeza extraña, porque entendía que aquel acto generoso había expuesto a don Aurelio a una atención que él nunca había buscado, y poco a poco comenzaron a salir a la luz fragmentos del pasado del anciano, no por boca suya, sino a través de documentos, llamadas, visitas inesperadas de personas de fuera del pueblo, antiguos socios,
abogados, representantes de fundaciones que confirmaban lo que muchos no podían aceptar, que don Aurelio había sido durante décadas un hombre influyente, un estratega brillante, alguien que había construido y luego cedido empresas enteras para financiar proyectos sociales sin poner su nombre, alguien que había elegido el anonimato después de sufrir traiciones profundas, pérdidas familiares irreparables y una desilusión tan grande con el mundo que decidió desaparecer voluntariamente. Y mientras esa historia se reconstruía pieza por pieza, el pueblo entendía que no solo había despreciado a un anciano pobre, sino a un hombre que había renunciado conscientemente a la riqueza visible para preservar algo que consideraba más valioso, su humanidad, y ese descubrimiento no trajo alivio, sino un silencio pesado. Porque ya no había excusas, ya no podían decir que no sabían, que no era evidente, que no había señales, porque las hubo siempre, en su dignidad tranquila, en su silencio respetuoso, en la forma en que nunca respondió a las provocaciones, y don Aurelio, mientras tanto, comenzó a retirarse aún más, dejando de frecuentar la plaza, pasando más tiempo en su casa, escribiendo largas cartas que nadie veía, ordenando papeles, cerrando asuntos pendientes, como si supiera que su tiempo se agotaba, y Mateo fue testigo de ese cambio, de ese cansancio más profundo que el físico. Y una tarde, sentado frente al anciano, le preguntó por qué había soportado tanto desprecio sin marcharse, sin defenderse, sin revelar la verdad antes, y don Aurelio, tras un largo silencio, respondió con una voz serena que a veces es necesario ver cómo las personas actúan cuando creen que nadie los observa de verdad, porque sólo así se conoce su auténtica naturaleza, y esas palabras quedaron grabadas en la mente del joven, porque comprendió que el sacrificio de don Aurelio había sido mucho más grande de lo que imaginaba, que había permitido ser humillado para no perder la fe en la gente. Y mientras el pueblo seguía intentando recomponer su imagen, organizando actos, proponiendo homenajes tardíos, don Aurelio rechazaba todo con cortesía, porque no buscaba reconocimiento, ni disculpas públicas, ni monumentos, solo quería cerrar su ciclo en paz, y esa negativa aumentó aún más la incomodidad colectiva, porque no había forma de compensar el daño hecho, y así, San Gregorio se vio obligado a convivir con una verdad incómoda, que la bondad auténtica no necesita testigos. Pero la crueldad siempre deja huellas, y el anciano al que habían despreciado durante años se convirtió en un espejo en el que nadie quería mirarse, mientras, sin que muchos lo supieran, don Aurelio se preparaba para su último acto, uno que no sería ruidoso ni espectacular, pero que terminaría de sellar la lección que el pueblo jamás olvidaría. El último invierno de don Aurelio llegó en silencio, sin anuncios ni dramatismos, como había vivido siempre, y en San Gregorio nadie se dio cuenta al principio de que el anciano ya no salía por las mañanas, de que el banco de la plaza permanecía vacío incluso en los días soleados, de que aquella figura encorvada que durante años había sido parte del paisaje había desaparecido, porque el pueblo estaba demasiado ocupado lidiando con su propia incomodidad, con esa sensación persistente de haber fallado como comunidad, y fue Mateo quien, inquieto por no verlo durante varios días, decidió ir a su casa una tarde fría, golpeando una puerta que tardó en abrirse más de lo habitual, hasta que al hacerlo encontró a don Aurelio sentado en su vieja silla, envuelto en una manta, con la mirada cansada pero serena, rodeado de papeles cuidadosamente ordenados. Y en ese momento el joven comprendió que el tiempo se estaba agotando, y se sentó a su lado sin decir nada, porque algunas despedidas no necesitan palabras, y durante horas escuchó al anciano hablar con una calma profunda, no de dinero ni de logros, sino de errores, de decisiones difíciles, de la soledad que acompaña a quienes eligen un camino distinto, explicándole que su mayor miedo nunca había sido morir pobre o solo, sino perder la capacidad de confiar en las personas, y que por eso había decidido vivir entre ellas sin revelar quién era, para ver si todavía existía bondad sin interés. Y Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, entendió que él había sido esa prueba, que su simple gesto de humanidad había valido más que cualquier fortuna, y días después, don Aurelio murió mientras dormía,
sin dolor, sin testigos, y la noticia se extendió lentamente por el pueblo, provocando un silencio más profundo que cualquier sirena o campana, porque esta vez no había excusas, no había ignorancia, no había manera de esquivar la responsabilidad moral, y el funeral fue sencillo, casi austero, pero asistió todo San Gregorio, desde los comerciantes hasta las autoridades, todos con la cabeza baja, todos conscientes de que llegaban demasiado tarde, y fue entonces cuando se leyó el testamento, un documento que terminó de desarmar por completo al pueblo, porque don Aurelio había dejado su patrimonio distribuido entre becas para jóvenes sin recursos, un fondo permanente para mantener el hospital regional, ayudas anónimas para familias endeudadas y un programa de apoyo a pequeños trabajadores como Mateo, sin que su nombre figurara en ningún edificio, sin placas ni estatuas, y la única condición escrita era que nunca se utilizara su historia para engrandecer a nadie, sino como recordatorio de lo fácil que es despreciar lo que no se comprende, y cuando el pueblo leyó esas palabras, muchos lloraron por primera vez no por tristeza, sino por vergüenza, porque comprendieron que aquel anciano al que habían señalado, acusado y ridiculizado había sido, en realidad, el pilar silencioso que había sostenido a muchos sin que lo supieran, y con el paso de los meses, San Gregorio cambió, no de manera milagrosa ni inmediata, pero sí de forma irreversible. La gente empezó a mirarse de otra manera, a detenerse antes de juzgar, a escuchar antes de hablar, y el banco de la plaza nunca volvió a ser ocupado por nadie, porque se convirtió en un símbolo, en un espacio de memoria, y Mateo, que ahora trabajaba con dignidad, contaba la historia no para exaltar a don Aurelio, sino para advertir a quienes la escuchaban, recordándoles que la verdadera grandeza no grita, no presume y no exige respeto, simplemente actúa. Y ahora, mientras escuchas esta historia, quizás te estés preguntando cuántos don Aurelios han pasado por tu vida sin que los hayas visto de verdad, cuántas veces has juzgado por la apariencia, por el silencio, por la pobreza aparente, y si alguna vez fuiste testigo de una injusticia parecida, o si tú mismo aprendiste demasiado tarde, cuéntalo en los comentarios, porque historias como esta no son solo relatos del pasado, son espejos incómodos del presente. Y si crees que vale la pena recordar estas lecciones, suscríbete, porque mientras exista alguien dispuesto a mirar más allá de lo evidente, la historia de don Aurelio seguirá viva. En el pueblo de San Gregorio, un lugar detenido en el tiempo donde todos se conocían pero nadie se comprendía de verdad, vivía don Aurelio, un anciano de aspecto frágil, cabello blanco y desordenado, rostro surcado por arrugas profundas que parecían mapas de una vida demasiado larga y demasiado silenciosa, un hombre al que todos veían pasar cada mañana con la cabeza gacha, vestido siempre con la misma chaqueta gastada, los mismos pantalones remendados y unos zapatos viejos que parecían a punto de deshacerse en cada paso, y nadie recordaba cuándo había llegado al pueblo ni de dónde venía, porque don Aurelio no hablaba, no explicaba, no se defendía, simplemente existía, como una sombra lenta que atravesaba la plaza central mientras las miradas de los vecinos se clavaban en su espalda con desprecio, burla o indiferencia, y así, día tras día, el anciano se convirtió en parte del paisaje, en un elemento incómodo pero habitual, alguien a quien se podía ignorar sin culpa, alguien de quien se podía reír sin consecuencias, porque en San Gregorio se había instalado la idea de que don Aurelio no valía nada, que era un estorbo, un viejo inútil que no aportaba nada al pueblo, un peso muerto que solo ocupaba espacio y consumía aire, y esa idea se repetía tanto que terminó por convertirse en verdad para todos, excepto para él, que cada mañana se levantaba antes del amanecer en su pequeña casa al borde del pueblo, una vivienda humilde, casi en ruinas, con paredes agrietadas y ventanas que apenas cerraban bien, donde el frío se colaba en invierno y el silencio pesaba como una losa, y allí, en soledad absoluta, don Aurelio preparaba su café con manos temblorosas. Se sentaba frente a una mesa vieja llena de marcas del tiempo y miraba durante largos minutos un pequeño maletín de cuero oscuro, gastado y pesado, que nunca dejaba fuera de su vista,
Un maletín que parecía no tener ningún valor para los demás, pero que para él era lo único verdaderamente importante, y nadie en el pueblo sabía qué contenía, ni por qué lo llevaba siempre consigo, ni por qué a veces lo apretaba contra su pecho como si fuera un tesoro o un recuerdo demasiado doloroso, y cuando salía de casa, caminaba lentamente hasta la plaza, soportando comentarios crueles, risas ahogadas y miradas de desprecio, escuchando frases como "ahí va el viejo loco, seguro que no tiene ni para comer, deberían llevarlo a un asilo", palabras que flotaban en el aire sin que nadie se hiciera responsable de ellas, y don Aurelio seguía caminando sin responder, sin mirar atrás, porque había aprendido hace mucho tiempo que explicar su historia no cambiaría nada, que la gente solo ve lo que quiere ver, y en San Gregorio nadie quería ver más allá de la ropa vieja y el andar cansado, y así pasaron los meses y los años, hasta que el anciano se convirtió en objeto de burlas más abiertas, los niños lo señalaban. Algunos comerciantes le negaban la entrada a sus tiendas por miedo a que robara. Aunque jamás se le había visto cometer delito alguno, y en más de una ocasión fue acusado injustamente de cosas que no había hecho, siempre sin pruebas, siempre por su apariencia, y la humillación se acumulaba como capas invisibles sobre su espalda, mientras él seguía guardando silencio, porque el silencio era su refugio, su forma de resistir, y en medio de ese desprecio generalizado, apareció Mateo, un joven repartidor que había llegado al pueblo buscando trabajo, alguien que no conocía la historia inventada de don Aurelio, alguien que no había aprendido aún a despreciarlo, y fue Mateo quien un día, al ver al anciano sentado solo en un banco de la plaza, le ofreció un saludo sincero, una sonrisa simple, un buenos días que rompió años de indiferencia, y don Aurelio levantó la mirada sorprendido, como si no recordara cómo se sentía ser tratado como un ser humano, y ese pequeño gesto, tan insignificante para cualquiera, fue el primer hilo que empezó a deshacer la historia que el pueblo había tejido alrededor del anciano, porque Mateo comenzó a hablar con él, a escucharlo, a sentarse a su lado sin juzgarlo, y poco a poco descubrió que detrás de aquel silencio había una inteligencia profunda, una mirada lúcida, una sabiduría que no se aprende en libros, y mientras el pueblo seguía riéndose, Mateo comenzó a llevarle comida, a ayudarlo con pequeños encargos, a preocuparse por su salud, y don Aurelio aceptaba la ayuda con humildad, sin contar nada de su pasado, sin explicar por qué vivía así, sin mencionar jamás el maletín que siempre llevaba consigo, y el joven no insistía, porque entendía que algunas historias necesitan tiempo, y así, mientras el desprecio del pueblo crecía, también crecía una relación silenciosa basada en el respeto. Y nadie imaginaba que esa relación sería el detonante de una verdad capaz de sacudir los cimientos de San Gregorio, porque lo que nadie sabía, lo que nadie sospechaba, era que don Aurelio no siempre había sido ese anciano pobre y solitario, que antes de llegar al pueblo había vivido una vida marcada por decisiones difíciles, sacrificios invisibles y promesas cumplidas en silencio, que había conocido la riqueza y el poder, pero también la traición, la pérdida y el dolor, y que cada arruga de su rostro escondía una historia que el pueblo jamás se había molestado en conocer. Y mientras los vecinos seguían viéndolo como un estorbo, don Aurelio observaba todo con calma, guardando secretos que algún día saldrían a la luz, no por venganza, no por orgullo, sino porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de manifestarse. Y en ese pueblo donde todos creían saberlo todo, nadie estaba preparado para descubrir quién era realmente el anciano al que habían despreciado durante tanto tiempo. Con el paso de las semanas, la presencia de don Aurelio en San Gregorio comenzó a generar una incomodidad más visible, como si el pueblo entero hubiera decidido que ya no bastaba con ignorarlo, como si ahora necesitara empujarlo un poco más hacia el margen, hacerlo sentir aún más pequeño, más inútil, más fuera de lugar, y fue entonces cuando las burlas se transformaron en desprecio abierto, cuando los murmullos se convirtieron en acusaciones y las miradas en gestos claros de rechazo, porque en la mente colectiva del pueblo se había instalado una narrativa peligrosa, la de que aquel anciano silencioso no solo era pobre, sino también sospechoso, alguien de quien había que cuidarse,
alguien que no encajaba, y así, una mañana cualquiera, cuando don Aurelio entró en la pequeña tienda de comestibles para comprar pan, el dueño lo miró de arriba abajo y le dijo que saliera, que no quería problemas, que no quería viejos vagabundos espantando a los clientes, y el anciano, sin decir una palabra, dejó el pan sobre el mostrador y salió con la cabeza baja, mientras algunas personas presentes observaban la escena sin intervenir, convencidas de que aquello era normal, de que así debían tratarse las cosas, y Mateo, que se enteró más tarde, sintió una mezcla de rabia y vergüenza, pero cuando fue a hablar con don Aurelio, éste solo sonrió levemente, como si ya hubiera aceptado que el mundo funcionaba así, como si llevar décadas soportando injusticias lo hubiera vacunado contra el dolor. Inmediato, aunque por dentro, cada humillación se sumaba a una carga que llevaba demasiado tiempo sosteniendo en silencio, y el pueblo siguió avanzando por ese camino oscuro, porque poco después comenzaron a desaparecer pequeñas cosas, una bicicleta vieja, unas herramientas, una caja de fruta del mercado, y sin pruebas, sin testigos, sin razón alguna, muchos señalaron a don Aurelio, porque era fácil, porque era cómodo, porque nadie saldría a defenderlo, y así llegaron los rumores, las miradas acusadoras, los cuchicheos al pasar, y una tarde incluso apareció la policía en su casa, una visita fría, incómoda, en la que revisaron sus pocas pertenencias mientras él observaba en silencio, con las manos apoyadas sobre la mesa, protegiendo instintivamente aquel maletín viejo que nunca se separaba de su lado, y aunque no encontraron nada, aunque no hubo cargos ni disculpas, la imagen quedó grabada en la mente del pueblo, don Aurelio como posible culpable, como problema latente, como alguien a quien vigilar, y Mateo fue el único que se atrevió a decir en voz alta que aquello era injusto, que no había pruebas, que no podían tratar así a un hombre solo por su apariencia. Pero sus palabras se perdieron en un mar de indiferencia, porque en San Gregorio ya habían decidido quién era don Aurelio, y cambiar de opinión habría significado aceptar que se habían equivocado durante años. Y eso era demasiado para muchos. Mientras tanto, el anciano continuaba con su rutina. Levantándose temprano, caminando despacio, sentándose en el mismo banco de la plaza, observando la vida pasar como si ya no formara parte de ella, y a veces, cuando Mateo se sentaba a su lado, don Aurelio hablaba un poco más, no de su pasado directamente, sino de ideas, de valores, de la dignidad humana, de cómo el dinero puede corromper o salvar dependiendo de quien lo tenga. Frases sueltas que el joven escuchaba con atención, sin darse cuenta de que estaba recibiendo lecciones de alguien que había vivido más de lo que aparentaba, y